Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. El 7 de junio fue el Día del Periodista y nos quedó pendiente el saludo a nuestros colegas y también la entrevista que vamos a hacer hoy a Gustavo Lescano, que es periodista, viene del periodismo gráfico, tiene una larga trayectoria en los medios gráficos locales y también un trabajo muy minucioso que hace varios años con relación a testimonios de excombatientes de Malvinas. Así que le estamos saludando. Muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Hola Constanza, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos con vos saludar y reconocer el trabajo que hacen los periodistas en los medios y en este caso un trabajo personal, algo que te tomaste como un interés personal, el de Malvinas, el combate eterno, estos testimonios que fuiste grabando y haciendo a lo largo de este tiempo. ¿Por qué Malvinas y por qué la manera en que decidiste hacerlo? Bueno, tiene que ver precisamente esto con la profesión, ¿no? Uno en el periodismo le acerca a determinados sectores, hace amigos incluso, y también asume compromiso personal y profesional, que en el caso mío con la cuestión Malvina. Surge obviamente así como casi de casualidad, en el que uno se va acercando a los excombatientes. Cuento, digamos, que esto me sucedió a mí hace 15 años más o menos, en el que tuve que cubrir lamentablemente el fallecimiento de un excombatiente, y a partir de ahí fue interiorizándome sobre lo que le pasaban a esos hombres que vinieron de Malvinas y cuál era su actualidad, no solo su pasado sino su actualidad, y también proyectar su futuro, digamos. Y así me fui involucrando en historias personales, contar desde ahí de la actualidad, no contar solo lo que vivieron en la guerra, claro, sino todo lo que pasó en la posguerra, y desde hoy estos hombres de 60 años, por ejemplo, cómo viven, qué piensan, qué sienten. Y bueno, por suerte pude contar muchas historias de la gráfica, como decías. Y después fui incursionando para los 40 años de Malvinas el año pasado con estas nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación que tenemos, y en este caso en el formato podcast, y también audiovisual, también tuve algunos videos. Bueno, y pudiste también hablar con los excombatientes que estuvieron en Malvinas, que tuvieron la oportunidad de estar allí nuevamente, y ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué te transmitieron a vos? Sintetiza la palabra que yo lo describen, porque fue el tercer contingente que fue de Corrientes, 20 combatientes, financiado por el gobierno provincial, y la frase de ello es curar heridas, cerrar un círculo, cerrar una etapa. Por ahí suena trillada las frases, pero uno hablando con ellos lo nota en la mirada, que es necesario para ellos eso. Esas heridas internas abiertas siguen, y hasta se convierte en una necesidad para muchos, y sin dudas, hay un cambio enorme en ellos, cuando se van antes de emprender. Esa era mi experiencia en esto que sucedió como profesional, digo, sucedió en abril pasado. Después del 2 de abril emprendieron el viaje, y era precisamente retratar esto, quién eras antes de ir y quiénes son al volver, digamos. Claro, cómo regresaron. Y bueno, y ese lapso te da esa frase que dice, vamos a curar heridas, vamos a dejar una mochila pesada que trajimos en el 82, vamos a cerrar un ciclo, vamos a cerrar el círculo del duelo también, porque el momento más emotivo de esos viajes es sin duda cuando visitan el cementerio de Darwin, ¿no? Claro. Donde están los excombatientes argentinos caídos en la guerra del 82. ¿Y cuál crees que es el rol de los medios, nuestro rol desde el periodismo con relación sobre todo a los excombatientes correntinos? El rol es, creo que hoy Malvinas está en la agenda. Se ha logrado eso, tal vez con estos viajes, con los reconocimientos, con el paso mismo del tiempo.
se ha logrado que Malvinas y los excombatientes estén en la agenda, y los medios tienen un tratamiento que pasa por ahí como buscando, buceando en ello, en historias, y con el respeto, digamos, no caemos en esas, bueno, hace 10, 15, 20 años, era buscar las lágrimas, buscar el dolor, y creo que los medios están viendo ese, no digo límite, pero sí por ahí esa línea divisoria, digamos, que lo que es contar la historia y que es caer en el amarillismo, por ejemplo, digamos. Claro. Creo que se lo toma con mucho respeto, y porque sobre todo porque Malvinas es una causa correntina, es Malvinas es el tema que en el país es el único tema que no tiene grieta. Ujú. Y en Corrientes a eso se le adiciona un sentimiento muy particular por la cantidad de correntinos y bases de ejército que han ido a Malvinas a combatir, digamos. Entonces se suman varias cosas, y creo que los medios están tratándolo muy bien, digamos, lo tratan con mucho respeto, y creo que el final, me parece que ahora el desafío final es Malvinas todo el año, digamos. Ajá. ¿Y cómo se puede, hablando de Malvinas todo el año, en qué plataforma o de qué manera se puede la gente conectar con el material que vos hiciste, que es mucho material? Me decías cuántos, 12 podcasts aproximadamente. Sí, tengo una serie de podcasts, tengo otros materiales también por armarlo, por producirlo. Están en todas las plataformas, Spotify, están en mis redes sociales también. Yo he subido notas gráficas y también enlaces, porque trabajamos con Radio 2 y Diario Época también, así que también en esas plataformas se pueden encontrar. Son historias, los podcasts, son historias que no solo relatan lo que ocurrió en Malvinas, sino esto también cómo viven hoy, Uh-huh. y están divididas temáticamente también en subtemas, obviamente. Por ejemplo, el hundimiento del crucero Belgrano, también hay unos testimonios de 2 sobrevivientes. Te da otra concepción, no solo el 2 de abril, sino también ese 2 de mayo, del hundimiento del Belgrano, y el final de la guerra, Uh-huh. el 14 de junio. El 14 de junio, justo estábamos hablando, ¿no? Que fue hace poco tiempo, se conmemoró el final de la guerra, la rendición de la Argentina, y también cómo vivieron ellos ese momento, ¿no? Claro, y la vuelta sobre todo al continente, en el que, bueno, la espalda del Estado estuvo ahí, en ellos vinieron ocultos. Hoy, por suerte, ellos pueden desfilar orgullosos, y hay aplausos y ovaciones de la gente. Y en esos momentos, por lo menos los primeros 10 años de posguerra fue de olvido, y eso también es memoria. Y hay una cuestión puntual y común en ellos, que es cuando regresaron a sus casas. Uh-huh. Esa escena en ello, y yo tengo un podcast que tratamos eso con distintos testimonios. La escena de la vuelta a casa, el reencuentro con sus familiares, con sus padres, sus hermanos, sea en la ciudad, sea en el campo, los quiebran a ellos, digamos. Claro. Un sentimiento muy fuerte recordar eso. Que uno lo trató del lado periodístico, digamos, de contar cómo es eso, cómo fue ese momento. Y es un punto en común clave en la vuelta de ellos, ¿no? De ver a sus padres que dejan todo lo que estaban haciendo y ir a su encuentro, lo mismo los hermanos, o caer a la casa a una madrugada y se levantaron el papá, la mamá, y bueno. Claro, y regresar después de todo lo que se pasó, ¿no? Porque incluso eran otros tiempos, obviamente, otras comunicaciones. La mayoría no se sabía si estaban vivos, si realmente cuando regresaban. No todos tenían teléfono como para avisar, algunos sí, otros, la mayoría no, y otros que vivían en el campo. Claro. Entonces no tenían forma de comunicar que estaban vivos. O sea, son momentos muy, muy emotivos y que quedaron en la memoria de ellos. ¿Recordamos tus redes, Gustavo? Gustavo Lescano, así me buscan. Estoy en todas las, Facebook, Instagram, y bueno, y en Spotify también está Malvinas Combate Eterno.
Bueno, recomendamos entonces este material que es muy importante, ¿no? para los correntinos, Malvinas Combate Eterno en Spotify y las redes de Gustavo Lescano y también de Radio 2 y del Diario Época seguramente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Constanza, gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.